La Iglesia Cristiana Vida Eterna te invita a escuchar el poderoso mensaje de la Palabra de Dios que transformará tu vida, porque la Palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Me dice que me ama cuando escucho llover. En esta tarde vamos a tratar un tema bastante importante para nosotros, un tema al cual debemos prestar mucha atención. Yo sé que va a haber un poquito de sofocón, de calor, pero vamos a tratar de estar tranquilos, prestar atención a la palabra, no distraernos, para que Dios haga como lo haya planificado para este día. Porque sé que no hemos venido este domingo a un servicio más, sino que ya Dios sabía de antemano que esta tarde la iba a dedicar a los que estamos en este lugar. Y yo quiero leer una porción de la palabra que está en el libro de los Hechos, capítulo 9, pero antes de leer el verso 15 al 16, yo quiero hacer una breve introducción para que nosotros podamos entender al leer allí lo que Dios nos quiere transmitir el día de hoy. Es decir, que les voy a hablar un poco el contexto de lo que luego vamos a leer. Allí en el libro de los Hechos, capítulo 9, comienza a relatar Dios una historia donde habla de un hombre llamado Saulo que perseguía a la iglesia. Y él pide cartas al sumo sacerdote en Jerusalén para tener la autorización de ir a Damasco y tomar a hombres y mujeres que profesaran la fe de Cristo para luego llevarlos a Jerusalén y encarcelarlos. Pero yendo a este objetivo que él tenía en su mente, resulta que Dios tiene allí un encuentro con él que cambiaría toda la historia y la vida de este hombre. Dice que Saulo comenzó a oír una voz y era el mismo Dios, el mismo Jesús, tratando con este hombre, hablándole a su vida. Y dice que Saulo cayó en tierra y luego se levantó y no podía ver, es decir, que quedó ciego. Y los que estaban con él lo tomaron y lo llevaron a Damasco porque ya estaban cerca. Allí en Damasco este hombre pasa 3 días sin poder ver absolutamente nada. Pero como ya había un trato de Jesucristo con él, él comenzó a orar a Dios. Y le muestra a Saulo que él mismo se iba a encargar de llevar a un discípulo llamado Ananías, que iba a ir hasta donde él estaba, le iba a colocar las manos y él recobraría su vista. Al mismo tiempo estaba tratando con Ananías, porque ¿cuántos saben de que Dios es así? Cuando quiere lograr algo, el trato es simultáneo. Sí, el objetivo es con 2 o más personas. ¿Sí me estoy explicando? Entonces ya Ananías tiene allí esa información de parte del Señor, pero él se contrapone a este mandato y le dice: Señor, yo he escuchado hablar de este hombre llamado Saulo, y él lo que hace es perseguir a la iglesia, encarcelarlos. Es decir, que no estaba de acuerdo con lo que el Señor le estaba diciendo que hiciera. Él tenía que ir hasta cierto lugar en Damasco y hacer lo que el Señor le estaba diciendo.
Y luego de oponerse a este mandato, de querer negarse, por decirlo de alguna manera, es donde entra la respuesta del Señor Jesucristo en el verso 15 al 16. Dice allí, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y antes de hablar un poco más, extender un poco más esta historia, lo que sucedió con este hombre llamado Saulo, yo quiero hablar un poco a todas aquellas personas que quizás en algún momento de nuestras vidas hemos dicho algo como esto. Mi destino era este. El destino de tal persona era ese. Es decir, que como terminó sus días, ya estaba previsto que iba a suceder. No podía cambiar. Porque para el mundo, es decir, en lo secular, el destino es algo ineludible. Es decir, que no se puede cambiar. Para el que no es cristiano, para el que vive en el sistema de este mundo, tiene esta creencia, ese pensamiento. Y dice, el destino de las personas no se puede cambiar. Ya estaba escrito. Pero bíblicamente hablando, el término destino no tiene que ver nada con eso. Porque el destino en Dios no es una suerte ciega, sino que tiene que ver con el propósito divino y soberano que Dios tiene para la humanidad. Es decir, que el destino en Dios está complementado con el libre albedrío que Dios le dio a cada persona. Es muy distinto sufrir, tener un destino terrible por tomar nosotros decisiones equivocadas, a terminar con un destino triste, que de hecho así se llama el mensaje de hoy. Un destino triste, pero con propósito. Y de eso se trata. La diferencia de lo que yo les voy a explicar en este día es totalmente diferente. Sufrir por causa de Dios, terminar quizás nuestros días en esta tierra no muy bien, pero que haya sido por causa de Dios. Porque ¿qué le dijo allí el Señor a Ananías? ¿Qué le dijo, iglesia? Yo le mostraré a él lo que es padecer por causa de mi nombre, por causa de predicar el evangelio. Hay mucha gente que Dios ha tenido que tomar la decisión, lamentablemente, de recogerlas de esta tierra antes de tiempo. ¿Y cuántos sabemos de que Dios tiene ya un diseño planificado de todos nosotros, de toda persona sobre esta tierra? Dios no quiere que los días del hombre, o por lo menos sus días finales en esta tierra, sean de tristeza, agotamiento, de problemas, de conflictos, de cansancio mental, emocional, de frustración, decepción. No, Dios no quiere que el hombre termine sus días así por tomar malas decisiones,
por no tomar el consejo de Dios, por no seguir los mandatos del Señor, él no quiere esto. Y es por eso que siempre está detrás de nosotros con el consejo preciso, exacto, para que a nosotros nos vaya bien. Y quise obviar un poco para empezar lo que comencé relatándoles, porque de hecho vamos a ver 3 ejemplos de destinos tristes, pero con propósito, y precisamente el número 1 es el apóstol Pablo. Vemos que este hombre tenía una vida completamente desorganizada, desorientada antes de llegar a Cristo, pero como siempre digo, cuando Dios tiene un propósito con alguien, Él lo quiere cumplir. Ya lo escribió, ya lo estableció, lo pensó, pero Él sabe también que Él creó a los seres humanos con una voluntad, con decisiones, con un libre albedrío, con la capacidad de decidir qué va a hacer con su vida, cómo va a forjar su destino, cómo serán sus días finales en esta tierra. Y es por eso que Dios presenta el consejo, la motivación a través de su palabra para que a nosotros nos vaya bien en todas las cosas que emprendamos. Pero cada persona tiene que decidir qué es lo que va a hacer, a quién va a escuchar. Si su alma, a través de los dardos enviados a través del diablo, o el consejo que nos da a través de su palabra, a través de cada predicador, a través de cada mensaje. ¿Qué vamos a hacer? Repito e insisto nuevamente, ¿ha escuchado usted a personas decir su destino era ese? Morir así, morir en las drogas, morir alcoholizado, vivir una vida amarga o llena de amargura, porque tuvo 7 maridos y de cada uno tiene un hijo, terminó muy mal, ese era su destino. ¿Ha escuchado personas hablar de esta manera? Claro que sí, pero ahora pregunto algo. ¿Será que es la forma correcta de que las personas piensen de estas situaciones? ¿Verdad que no? No, porque ya Dios ha establecido un final para nosotros si simplemente obedecemos. Dios no es responsable de las cosas malas que nos suceden. El 90 o el 95% de las consecuencias con las cuales nos topamos en la vida ha sido por causa de nuestra rebeldía hacia Dios. ¿Sí estamos entendiendo? Vemos que allí Pablo estaba completamente desorientado en cuanto a las cosas de Dios, pero solamente bastó un encuentro personal con Cristo para él tomar una de las mejores decisiones que pudo tomar en su vida. Porque vaya decisión que pudo cambiarle todo, el rumbo, el transcurso de su historia, porque el diablo tenía la historia escrita de Saulo, pero Dios tenía la de él, la de Pablo, porque por eso comenzó cambiándole su nombre. Vemos que después de este momento, él no fue el mismo, no pudo ser el mismo. Y vemos que a pesar del destino triste y lamentable del apóstol Pablo, él pudo superar cada situación con entusiasmo, con gozo, con alegría, porque sufrió y padeció naufragio, hambre, maltrato, fue encarcelado.
Y si usted ha leído un poco la Biblia, se ha dado cuenta que no fue fácil la vida de este hombre. Pero a pesar de todos estos percances, él continuó hacia adelante sirviéndole a Cristo. Nunca se arrepintió de ese encuentro con él, de ese impacto sobrenatural que provocó conversar con el creador de los cielos y la tierra. Su vida tomó otro giro. Vemos que allí se cumplió que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. No hay nada que suceda, aún lo malo, de lo cual Dios no saque algo bueno. Lo transforme en bendición. Allí en medio de la cárcel, el apóstol Pablo pudo escribir 4 cartas que están en el Nuevo Testamento, las cuales son Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, en una cárcel. Y si usted lee estas cartas, no se va a encontrar allí, estoy triste porque estoy preso, qué malicia esta, ¿quién me manda a mí a servir a Cristo? ¿Quién me manda a mí a hacerle caso ese día que tuve ese encuentro con él cuando iba a Damasco? No lo vamos a conseguir por ninguna parte. Por el contrario, hasta hoy en día Dios sigue transformando vidas a través de estas 4 cartas nada más. ¿Qué les puedo decir? Que Dios intervino para que la historia de este hombre se cambiara. Pero él aceptó, él puso de su parte. ¿Cuántos saben de que Dios, cuando le permite a alguien nacer, crecer y vivir en esta tierra, es con un propósito? Todos nacemos por algo, tiene un porqué, tiene un propósito. Pero muchos de nosotros hoy en día ni siquiera sabemos cuál es el propósito por el cual existimos. No lo sabemos. Pero lo único que yo les puedo decir es que Dios quiere que nosotros terminemos los últimos días de nuestra vida en esta tierra en total victoria, así esté nuestra vida llena de tristeza, llena de problemas, de circunstancias, como terminaron los días del apóstol Pablo. Porque este hombre tuvo un final muy triste. ¿Sabe cómo terminó Pablo? Decapitado. Pero ¿se cumplió o no se cumplió el propósito de Dios en él? Pero él puso de su parte. ¿Sabe qué es tremendo? Uno revisa la Biblia y uno dice, Dios, tú eres sorprendente. Tú permitiste nacer a este hombre porque fue el que escogiste para escribir la mayor parte del Nuevo Testamento. 14 libros. No era otro, era Pablo. No era Juan, a Juan lo escogió para escribir otros libros, otras cosas distintas. Pero ¿sabe usted que si Saulo, antes de ser Pablo en ese encuentro con Cristo, él se hubiese rehusado a ese encuentro con él, a ese cambio, la historia hubiese terminado igual? No. Quizás hubiese terminado con un destino triste, pero sin propósito. Y así sucesivamente podemos ver tantas historias en la Biblia que nos dicen, Señor, cuando tú tienes un propósito con alguien, lo vas a cumplir, si esa persona permite que se cumpla. Porque muchas veces cambiamos las cosas. Las cambiamos porque pensamos las cosas a nuestra manera, queremos hacerlas
a nuestro parecer, queremos cambiar el curso de las cosas. Pero no fue el caso del apóstol Pablo. Él permitió que el objetivo de Dios se llevara a cabo. Y estas historias están en la Biblia para dos cosas. Número uno, lecciones para generaciones futuras. Y lo podemos ver hoy en día. Vaya lección para todas las generaciones después de Pablo de enseñarnos Dios el beneficio de escucharlo, de permitir que Él tome el control completo de nuestra vida. Es una lección por generaciones. Y número dos, para la culminación de un plan. ¿Culminó o no culminó Dios el plan que se trazó con el apóstol Pablo? Lo terminó. Él terminó sin cabeza, decapitado, pero se cumplió lo espiritual. ¿Cuántos estamos entendiendo? Y hasta hoy, estos 14 libros que Dios le permitió escribir están cambiando y transformando vidas. Cambian las circunstancias, están llenos de fe, están llenos de historia que nos sirve a nosotros para reflejarnos en ellas y quizás poder cambiar todas las cosas. El diablo quiere que tú y yo no hagamos caso a la perfecta voluntad de Dios. ¿Sabe para qué? Para que tu destino termine triste, pero sin propósito. ¿Cuántos sabemos que algún día nos vamos a morir? Por supuesto que sí. Un ejemplo que veo claro es el de Judas. De Judas estaba profetizado que él iba a traicionar a Jesús. En el Antiguo Testamento ya estaba escrito que él lo iba a traicionar. ¿Por cuánto lo iba a vender? Eso lo sabemos. Que iba a morir. Pero ¿cuántos sabemos de que si tan solo Judas se hubiese arrepentido, él hubiese muerto quizás de otra forma, pero su alma se hubiese salvado? Aquí lo lamentable de esta historia es que Judas solo tuvo un remordimiento. Es decir, él se sintió mal por lo que hizo con Jesús. Fue y entregó las 30 monedas de plata, pero no se arrepintió. El remordimiento es cuando la gente se siente moralmente mal por lo que hizo. Pero el arrepentimiento lleva a una persona a un cambio de vida. Pone en acción su libre albedrío y decide cambiar las cosas. Y desde allí en adelante ser totalmente diferente. ¿Cuántos entendimos esta explicación? Judas hubiese muerto, pero hubiese sido salvo. Pero no tomó la decisión de arrepentirse, sino que solo sintió remordimiento. Así que allí vemos este primer ejemplo de Pablo, que él terminó a los ojos de la humanidad muy triste, pero sé que Pablo murió con gozo. Yo me imagino que él, a lo que vio a los romanos enviados por el emperador Nerón para decapitarlo, él diría: cumplí el propósito. Moriré, me iré de esta tierra, pero mientras que tuve vida, cumplí a cabalidad lo que Dios me encomendó. Vemos como segundo ejemplo al profeta Jeremías.
llamado el profeta llorón, porque fueron 3 años de ministerio terrible. También fue encarcelado, fue maltratado, criticado, juzgado, señalado, y por su propio pueblo, por sus propios compatriotas, que eran de su misma nacionalidad. Sufrió muchísimas cosas, pero Jeremías nació con un propósito que tenía que llevar a cabo. ¿Sabe cuál era? Cumplir un objetivo único que no lo llevó a cabo otros de los profetas del Antiguo Testamento. No. Jeremías fue el único profeta que Dios llamó a hablarle al pueblo de Israel que tenían que sujetarse al yugo del rey pagano llamado Nabucodonosor. Y para la gente que no entiende la historia de la Biblia, ya le voy a explicar el por qué. Porque el que lee dice, es algo inaudito, cómo Jeremías le pidió al pueblo de Israel que se sujetara al rey Nabucodonosor en Babilonia. Bueno, sí, y fue de parte de Dios. Él simplemente obedeció. ¿Sabe por qué Jeremías le dice al pueblo de Israel que debían someterse a él? Para poder salvarlos Dios de la guerra, el hambre y la peste. Es decir, que esa era la única manera a través de la cual ellos iban a poder sobrevivir. Si no, de lo contrario, serían exterminados. Y a los ojos de muchos, de los que no conocen la historia de la Biblia, no conocen a Dios, los propósitos de Dios, es algo incomprensible. Pero ¿cuántos saben de que cuando Dios dice algo, aunque a nosotros no nos parezca torcido, que no tiene sentido, para Dios lo tiene? Y para Dios va a terminar bien, porque sabemos a través de las Escrituras que el pueblo, parte del pueblo de Dios fue llevado a Babilonia, cautivo por Nabucodonosor. Pero allá en Babilonia Dios cumplió objetivos, cumplió planes que Él había trazado. Tenía que hacerse de la manera como Dios le dijo a Jeremías. Y por esa razón es que Él era confrontado. Por esa razón es que lo señalaban y no estaban de acuerdo con lo que Él profetizaba de parte de Dios. Pero a Jeremías no le importó esto. Y sus días terminaron muy tristes, porque no está escrito en la Biblia. Pero la historia enseña de que este hombre posiblemente murió apedreado por sus propios hermanos del pueblo de Israel. Por causa de hablar la verdad, por causa de obedecer a Dios. Pero él no decidió cambiar las cosas. Él, 3 años de ministerio, llorando, sufriendo, pidiéndole a Dios tantas cosas, pero allí perseveró y alcanzó el final del plan de Dios. Y de eso se trata. Murió apedreado, sí, pero se cumplió lo que Dios determinó. ¿Cuántos estamos entendiendo? Entonces, si nosotros vemos todo esto que está escrito en la Biblia, ¿por qué seguimos pensando que nuestro destino es estar como estamos ahora? Mi destino es calarme esta situación. Mi destino es estar así, sufriendo, llorando, en amargura, con tristeza, odiando. No le hallo salida a mi vida. Esto es lo que me toca padecer. Esta es mi vida. Así yo voy a terminar. ¿Por qué pensar de esta manera? ¿Por qué seguir atado a cualquier yugo que el diablo te tenga en estos momentos? ¿Por qué? Si sabemos que sí vamos a pasar momentos tristes, lamentables, en nuestro caminar en esta vida, pero que sea por causa del Evangelio de Jesucristo, no por tomar malas decisiones, iglesia, no por querer o no querer, mejor dicho, hacer las cosas como Dios te está diciendo que las hagas. No sé si yo estoy hablando de una manera clara que usted me pueda entender.
pero no es necesario que tú padezcas tanto como estás padeciendo por causa de no querer soltar eso que te ha mantenido atada y atado por años. No es posible que tú vivas los años que Dios te permita vivir en esta tierra y vivas en agonía espiritual, emocional, mental, por causa de otras personas que el diablo está utilizando para robarte la paz, la alegría, robarte el vivir en el Señor, porque sabe que es maravilloso y donde hay plenitud de gozo, vivir libre en Cristo, vivir su palabra, vivir el evangelio, vivir 20, 30, 50 años en esta tierra, pero si vamos a padecer, que sea por el Señor, no por causa o culpa de otras personas. No. Tenemos que romper esas cadenas, esas ataduras que el diablo nos tiene encima. Soltar esas cargas que no nos permiten avanzar en Dios como personas, como mujer, como hombre, no sé. Y sé que Dios aquí nos está hablando en esta tarde a todos, porque de una u otra forma nos sentimos atados a muchas cosas. Y Dios quiere que por fin, de una vez por todas, nosotros nos desliguemos de todo aquello que nos paraliza, que nos ata, que nos roba hasta ese encuentro personal con Dios. Porque ni ganas de orar, ni ganas de sonreír, ni ganas de avanzar, ni ganas de servir al Señor por todo lo que estoy viviendo. Pero no es culpa de Dios y no es culpa del diablo tampoco. El diablo no obliga a nadie a cargar con cadenas encima, con ataduras. No obliga a nadie. Y Dios tampoco. Dios quiere que disfrutemos la vida en Él. Número 3, Esteban. Otro hombre que Dios le permitió nacer con un propósito. A través de su muerte se pudo llevar a cabo la expansión del evangelio más allá de Jerusalén. ¿Valió o no valió la pena que Esteban muriera apedreado? Allí participó Saulo antes de ser Pablo. Allí estuvo presente. Participó de eso, lo disfrutó, porque en ese entonces no conocía al Señor. Estaba atado. Pero allí la muerte de Esteban nos enseña valentía, obediencia, perdón. Porque ¿qué expresó Esteban cuando lo estaban apedreando? ¿Ah? Ajá. Perdónalo, no sabe lo que hace. No tomes en cuenta esta falta, este pecado, ¿sí o no? Nos enseña a perdonar a aquellos que nos hacen daño. Y lo más tremendo es que el evangelio saliera a otros lugares, que fueran salvas otras personas. Sufrió Esteban. Nos podemos imaginar. Vamos a ponernos un momentico en el lugar de Esteban. Que nos arrodillen en un lugar y 500 personas comiencen a tirarnos piedras. ¿Cómo sería el momento de la muerte de este hombre? De Dios. Pero en ningún momento blasfemó contra el Señor. En ningún momento se arrepintió de servirle. En ningún momento dijo, no, paren. Ya yo no voy a servir a Cristo. Yo dejo ya de ser cristiano, discípulo del Señor. ¿Lo podemos leer en la Biblia? No. Él dejó que todo transcurriera. Un destino triste, pero con un propósito divino que se cumplió. Dios tiene propósitos con cada quien. Pero muchas veces nosotros ponemos obstáculos con nuestro comportamiento, rebeldía hacia Él. Y Él quiere cumplir un propósito escrito contigo. Pero si te rebeldizas y eres desobediente, nada más le queda al Señor que decidir cortarte la vida y llevarte de esta tierra. Y escoger a otra persona.
porque el propósito de Él no se va a parar. El reino de Dios no se va a parar, no se va a detener por nuestra desobediencia. Pero Dios quiere llevarlo a cabo contigo. ¿Cuántos estamos entendiendo? ¿Tú estás claro cuál es el propósito por el cual existes? En Dios. ¿Qué estás haciendo para Él que te está hablando claro que para eso te llamó Cristo? ¿Lo estás haciendo bien? ¿Estás obedeciendo? ¿Estás provocando que tu destino termine bien? Esa es la pregunta que debemos hacernos el día de hoy. Porque no importa si tu destino final y el mío es triste, alegre, en agonía, cómo muramos, eso no tiene ninguna importancia. Lo que verdaderamente tiene importancia para Dios es que tu destino final, sea como sea, haya terminado con el propósito por el cual Él te permitió nacer. Eso sí. No, es que su destino era que fuera homosexual. Él nació homosexual. ¿Lo han escuchado? Qué disparate tan terrible. ¿Creó Dios homosexuales? No. Su destino no es que termine así. ¿De dónde sacaron esa cosa rara? No, Dios creó hombre y mujer. Su destino es que como hombre fuera un profeta, un evangelista, un ministro, un líder, un predicador. No que llevara esa condición de vida. Ese era su destino, que fuera prostituta como su mamá. ¿Ese era el destino que Dios tenía para ella? No, que fuera una Débora, una Ruth, una Esther. ¿Cuántos estamos entendiendo? No, Dios no escribe historias así. Dios no escribe historias torcidas. Dios no escribe historias sin sentido. Dios no hace eso. Dios a todo le da sentido, a todo le da vida. Con todo tiene un porqué. ¿Cuántos estamos acá? Vemos a Jonás. Si él simplemente obedece, ¿se lo traga el pez? No. Pero ¿a cuántos está a punto de tragarnos el pez que se tragó Jonás, hablando espiritualmente? Porque estamos con una actitud como la de él. Él te está diciendo que hagas algo y no lo estás haciendo así. Lo estás haciendo diferente. Lo estás haciendo a tu manera, porque así es que te sientes bien. Eso es lo que te da chispa en el cuerpo. Pero déjame decirte que si tú no cambias ese comportamiento, esa actitud, lo que estás haciendo, lo abandonas por completo y buscas a Dios, tu destino será doblemente triste. Porque morirás y no vivirás eternamente. Morirás sin un propósito específico en esta tierra. Y Dios quiere que se lleve a cabo, se cumpla lo que Él ha escrito de ti. Yo quiero que se cumpla lo que se ha escrito de mí, no sé usted. Pero para eso, nosotros debemos poner de nuestra parte. ¿Qué puedo yo hacer para ser partícipe de esa bendición que Dios tiene preparada para mi vida, para mi familia? ¿Nos hemos preguntado eso? ¿Quiere usted formar parte de ese grupo de personas de la que Dios ya ha decidido recoger de esta tierra porque están caminando completamente desviados de la voluntad de Dios? ¿Ah? Solamente por ahí un no. Yo no quiero para nada estar en ese grupo. Yo quiero estar en el grupo de los bendecidos, victoriosos, que llegue a 60, 70, 80, no sé los años que Dios me tenga de vida en esta tierra, pero Señor, cumpliendo tu propósito, predicando la palabra para que las almas sean salvas, dándole guerra al diablo. Y no importa cómo terminen mis días. Si mis días tienen que terminar presa en una cárcel por causa del Señor, iré con gozo, predicaré a los que están allí. ¿No es lo que hizo Pablo? ¿Ah? ¿O él rechazó el evangelio cuando lo metían preso?
Mire, yo creo que este fue uno de los que más sufrió. Uno lee la Biblia y uno dice, Dios mío, cualquiera no hubiese resistido eso. Entonces nosotros ahorita tenemos algo así pequeñito de problema y ya creemos que el mundo se acabó. ¿Sabe quién tenía problemas? Pablo. No fue fácil su vida, pero él perseveró y llegó al final. Logró alcanzar, agradar al Señor. Pero lo estamos haciendo tú y yo. ¿Sabe qué es triste? Ver cómo la gente está perdiendo su tiempo en el mundo, distraídos de la voluntad de Dios, no sabiendo qué hacer para Dios, perdidos, sin rumbo fijo, no haciendo nada para el reino, no siendo instrumento de bendición, no están preocupados de cómo terminarán sus días en la tierra. Están preocupados solamente por el presente. ¿Y sabe qué? Nosotros debemos preocuparnos por el presente, porque el presente forjará nuestro destino. Si estamos en el Señor, si obedecemos su palabra, si hacemos caso a sus consejos. ¿Cuántas veces Dios nos dice, no te metas por ahí? ¿Verdad que nos metemos por allí? No te juntes con esta persona. ¿Cuántos no han matado porque está con la persona equivocada? Pregunto. ¿Verdad que sí lo hemos visto? No tenía nada que ver con el problema. Su destino era que muriera así, porque la gente lo primero que dice es eso. Su destino era que muriera en esa fiesta de un tiro en la cabeza. ¡No! Si está sirviéndole a Cristo, no hubiese estado en esa fiesta drogándose, emborrachándose, sino que hubiese estado en su casa durmiendo. Y Dios hubiese alcanzado el propósito que se había planificado con ese hombre, con esa mujer. Pero ¿cuántos estamos entendiendo en esta tarde? No, ese era su destino, que ese jovencito se matara en esa moto. ¿Qué hacen las madres comprándole moto a sus hijos? Cómprele la urna de una vez. ¿Estamos aquí o no fuimos? Esa es la verdad. Pero ese es el regalo de las madres a los bachilleres hoy día. Y también están llenas las redes sociales de historias de jovencitos que están empezando a vivir. Ni siquiera han llegado a 18 años. Y se matan en un accidente. Antier nada más vi uno en el 4. Una camioneta y un carro. La moto quedó como un sándwich. Entre la camioneta y el carro. El casco que traía el motorizado quedó debajo de la camioneta. ¿Qué pasó con esa persona que iba allí? No lo sé. Yo decía, Dios mío, esto es terrible. Pero no estamos tomando conciencia de lo que estamos haciendo. No era el destino que tu hijo muriera así. Fue tu culpa por ser irresponsable y darle como regalo una moto. No es que el destino de ese muchacho era así. Que él desde niño creciera así, siendo adicto al teléfono. ¿Por qué le regalas un teléfono a tu hijo de 5 o 6 años? ¿Cuántos estamos aquí? Que a través de lo que ven en redes sociales se haya suicidado. Su destino era ese. ¿Cuántos estamos entendiendo de las barbaridades que está hablando la gente? ¿Ah? Disparates que hay en la cabeza. No. Mi hermano, los destinos los están provocando las personas. Y ahora voy a dar 3 ejemplos de algunos hombres que están escritos allí en la Biblia, o que sus historias están escritas allí, para lección nuestra y de todas aquellas personas que puedan leerla. Destinos tristes, pero por malas decisiones. Número 1, tenemos a Moisés. Era el propósito de Dios que Moisés, luego de llevar al pueblo de Israel durante 40 años por el desierto, después de haberlo sacado de Egipto, de la esclavitud, quedara solamente observando de este lado toda esa tierra que Dios les iba a entregar. ¿Verdad que no? No. Dios quería, y en su planificación estaba, que Moisés hiciera todas las cosas que hizo, pero que también entrara y disfrutara y se gozara aquella tierra que él les iba a entregar. Pero ¿qué llevó a Moisés a quedar de este lado?
a cambiar su historia, a cambiar su destino, su desobediencia. Porque Dios le dijo, no golpees la roca. ¿Qué hizo Moisés? ¿Lo hizo como Dios le dijo? No, él la golpeó. Por la razón que sea, estaba obstinado, porque el pueblo lo tenía enloquecido, por todas las quejas, por todas las cosas, y él se dejó llevar, se le olvidó el mandato de Dios, se le olvidó por completo. ¿Qué hizo él? Golpeó. Y la gente dice, por algo tan sencillo, por algo muy sencillo, muchas veces perdemos la salvación. Perdemos a nuestra familia, perdemos el llamado que Dios nos ha hecho. Cambiamos el curso de nuestra historia. Nuestro destino se vuelve fatal, porque triste y sin propósito. Lamentable esto. Ahora, ¿fue salvo Moisés? Claro que sí, pero Dios quería llevarlo más allá. ¿Nos vamos a conformar con solamente ser salvos? ¿O queremos ser salvos y en esta tierra cumplir lo que Dios te ha dicho que hagas? Yo quiero las dos cosas. Tú tienes que tener en tu mente y en tu corazón cumplir por encima del diablo, del infierno y sus demonios la voluntad de Dios, cueste lo que cueste. Te cueste separación de personas, separarte de lo que más te gusta hacer, de placeres, deseos, cosas. Lo tienes que hacer, lo debemos hacer. Porque el bienestar es para nosotros. ¿Cuántos saben que Dios no tiene nada que perder? Dios se entristece de vernos actuar alocadamente, de vernos vivir como estamos viviendo, de que Él nos vea haciendo las cosas que estamos haciendo, sin entendimiento alguno. No utilizamos la inteligencia que Dios nos ha dado, la sabiduría, la echamos a un lado, al consejo no le prestamos atención, porque creemos que como estamos actuando es lo correcto y así es que nos va a ir bien. Porque hasta ahora me ha ido bien, hasta ahora. Pero no olvidemos que Dios toma decisiones. Y cuando dice hasta aquí, es hasta aquí. ¿Cuántos estamos acá? Un ejemplo que a mí me sorprende todavía y cada vez que lo escucho, de verdad que quedo impresionada. Es la muerte de la hija de Gigi Ávila, el evangelista Gigi Ávila. Los que conocen ese testimonio saben que es terrible. Su hija fue asesinada por su marido. La mató a puñalada. Y Gigi Ávila no entendía. Y él dice que él oraba a Dios y le preguntaba, ¿por qué, Señor, si yo te sirvo? ¿Por qué mi hija tuvo que morir de esta manera, de esta forma, tan fea, tan desagradable? Y es triste para el padre, la madre, que le toque pasar una situación semejante. Me lo puedo imaginar. ¿Y sabe usted cuál fue la respuesta de Dios a este hombre? Yo permití que esto pasara porque tu hija se iba a apartar de mí. Yo permití que su cuerpo muriera, pero que su alma se salvara. ¿Cuántos estamos aquí? Porque el cuerpo no importa. Lo que importa es dónde pasará nuestra alma la eternidad. Ese es el destino que debemos buscar nosotros allá. No importa cómo termines tú tus días en la tierra, por causa de Cristo. ¿Sí me explico? Por causa de Cristo. No de personas que el diablo quiera utilizar para robarte la paz. Sino que lo que importa es que si tú mueres en una cárcel, llorando, en una cama, no sé, solo, en una isla, como le tocó a Juan estar allá en la isla de Patmos, tú puedas glorificar a Dios en medio de esa circunstancia. Y si nos toca morir allí, en medio de ella, podamos decir, Señor, quizás tengo un destino triste, pero cumplí el propósito. Y eso va a ser lo más maravilloso que pueda pasar.
tenemos otro ejemplo. Sansón. Era la voluntad de Dios que Sansón terminara ciego, aplastado por esas columnas de allí, de ese lugar. No. Dios le permitió nacer a Sansón, porque él en el futuro lo veía como el libertador de la opresión de los filisteos sobre el pueblo de Israel. Eso era lo que veía Dios en Sansón. Pero ¿qué le pasó a él? Él tuvo un destino triste. Un destino muy triste. Porque Dios no quería que las cosas sucedieran así. Sí, se llevó a cabo el propósito. Porque en medio de ese sufrimiento, de esa humillación, él le pidió por última vez una oportunidad a Dios de que le devolviera las fuerzas sobrenatural que le había dado para él poder hacer algo en ese momento en contra de los filisteos, enemigos del pueblo de Israel. Y en ese momento Dios pudo matar a más filisteos de los que pudo matar Israel en todos sus tiempos cuando se enfrentaban a ellos. Pero se acortó el propósito. ¿Cuántos estamos entendiendo? Sí, murieron filisteos, pero Dios no quería que fuese así. Dios quería quizás que Sansón, con esa fuerza sobrenatural que él tenía de parte del Espíritu Santo, él los acabara en batallas, en guerra, hombre a hombre. No que esas columnas de ese lugar cayeran sobre él, que muriera humillado. No, Dios no quería eso. Pero él lo cambió todo porque se dejó llevar por lo que sentía en el corazón. ¿Cuántos estamos aquí? El diablo utiliza a Dalila y él se dejó engañar. A él se le olvidó el propósito de Dios, lo puso a un lado. Él puso primero sus sentimientos que los mandamientos de Dios. Se dejó guiar por la pasión, por lo que sentía, lo que veía. Sus ojos veían algo agradable. Su cuerpo sentía algo espectacular con Dalila. Y esta mala decisión provocó un destino muy triste para este hombre y que, aparte de eso, se acortara, pero muchísimo, sus días en esta tierra. ¿Cuántos estamos aquí? Si Dios te tiene a ti vivir en esta tierra 100 años, ¿por qué estás haciendo cosas que están provocando al Señor de que tome una decisión y te corte ahorita que tienes 20, que tienes 30, que tienes 50? ¿Por qué razón? Cuando puedes cambiar las cosas, cuando puedes cambiar tu destino. Las cosas no tienen que estar sucediendo como están pasando. No, Dios no quiere eso. Dios tiene lo mejor para cada persona. Él quiere la excelencia. Y si Él te va a permitir padecer, que sea por causa de Él. Te odia la gente, que sea por causa del Señor. Te llevaron preso, que sea por causa de predicar el evangelio, como a muchos les ha tocado en ciertos países. Ser decapitados, ser asesinados por causa del evangelio. ¿Sí? Destinos tristes, pero cumplieron su propósito. ¿Y sabe cuál fue? Todos aquellos niños, madres, personas jóvenes que están muriendo actualmente por causa de Dios. ¿Sabe cuál fue el propósito? De que ellos pudieran alcanzar la fe de no negar al Señor. ¿Cuántos estamos aquí? ¿Eres cristiano? Sí, a mucha honra y se ve con una pistola en la sien, pero no han negado al Señor. Han muerto, pero con un propósito divino. Que lo que te toque pasar sea porque Dios tiene algo que sacar de allí. ¿Cuántos me están entendiendo? Y número 3, Salomón. ¿Cómo terminaron los días de este gran hombre? Del que dice la Biblia
que no hubo, ni ha habido, ni habrá otro hombre con la sabiduría que tenía él. No lo habrá jamás. ¿Cómo terminó? Luego de Dios darle directrices y decirle Salomón y conocer a la perfección los mandatos de Dios. No te unas a mujeres extranjeras. ¿Hizo caso? No, él se unió a la hija de Faraón, a todas las mujeres que él pudo unirse. Dice el Antiguo Testamento que alrededor de 1000 mujeres. Porque él se volvió loco. Ya casi al final de sus días se le olvidó Dios. Se le olvidó todo por completo. También se dejó guiar por los sentimientos, porque dicen que sus mujeres lo desviaron. Se desvió a adorar a otros dioses paganos. Así terminó sus días Salomón. Después de tener la sabiduría tan gigantesca que Dios le había entregado. Hasta hoy se debate si Salomón se salvó o no. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Por lo que escribe en Eclesiastés en el capítulo 12. Y todo el libro de Eclesiastés, ¿cómo habla Salomón? No le halló sentido a la vida, practicó el pecado, se desvió de Dios, abandonó al Señor, adoró a otros dioses, se volvió a la idolatría, se volvió loco por completo. Se le olvidó el propósito. Viendo todo lo que hizo, todo lo que practicó como vanidad. Vanidad de vanidades, no, ya no le hallaba sentido a las cosas. ¿Y qué dice en el capítulo 12? El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo lo del hombre. Lección por generaciones de que vivir envuelto en este sistema, en el pecado, en la inmundicia, ser un impío, estar enredados en las cosas del mundo es vanidad. Solamente el temor a Dios llenará el corazón y la vida del hombre. No se dice cómo murió Salomón, pero por lo que podemos leer allí, muy triste final. ¿Sabe qué es terrible? Morir en la circunstancia de estar desviado del camino de Dios, envuelto en el pecado, en la miseria de la vida sin Cristo. Porque aunque un hombre o una mujer tenga todo el dinero del mundo, si no tiene a Cristo, está en miseria espiritual. ¿Cuántos estamos entendiendo? Hagamos caso de lo que escribió Salomón en Eclesiastés. Temamos a Dios. Eso es todo lo que nos toca. Pase lo que pase, temamos a Dios. Era el propósito del Señor que él terminara sus días en idolatría. Pregunto, ¿Dios lo llevó a eso? Dios le habló claro siempre. Vamos a leer lo que dice Deuteronomio 30, 19, algo que Dios le habló al pueblo de Israel a través del profeta Moisés, pero que no hicieron caso, como hoy en día, porque se repite el mismo patrón. Nosotros no hacemos caso a lo que Dios nos habla. Creemos que Dios quiere nuestro mal, que Él no quiere que disfrutemos la vida, que estamos como que obligados a hacer lo bueno y no entendemos que hacer lo bueno, lo correcto, nos va a beneficiar única y exclusivamente a nosotros. Lección por generaciones, este verso bíblico. Dice allí la palabra de Dios: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante. ¿Qué cosa? La vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues, mira el consejo de Dios. Él nos está diciendo, tú tienes delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Pero yo te digo, hijo mío, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ese es el consejo de Dios.
Ese es el propósito que Él tiene para nosotros. Porque ¿sabe qué? Nuestras malas decisiones, lamentablemente, no traen consecuencias solamente sobre ti, sino sobre todas tus generaciones. Fíjese lo importante que es que todo lo malo que nosotros practiquemos en esta tierra, sin arrepentimiento alguno, y nos toca morir así, nuestros hijos, nietos, bisnietos, todos quedarán marcados por esas malas decisiones que tú tomaste. Sus destinos serán tristes como el tuyo. Pero Dios no quiere eso. ¿Por qué solamente entonces pensamos en nosotros? Decimos que amamos a nuestros hijos y somos mentirosos porque estamos en la práctica del pecado y ellos nos están viendo hacer lo malo y no nos está importando nada. Estamos arrastrándolos a ellos también a una eternidad sin Cristo. ¿Cuántos estamos entendiendo en esta tarde? Y Dios no quiere eso para ti. Dios no quiere eso para mí. ¿Por qué nos importa poco lo que Dios nos dice? Lo que nos está diciendo, lo que nos está advirtiendo. Si escogemos la maldición, ¿nos va a ir o vamos a ser bendecidos? No. Si escogemos la muerte, ¿qué va a pasar? Una eternidad sin salvación. Porque el destino en Dios es salvación, justificación y glorificación. Porque tendremos un cuerpo glorificado cuando seamos arrebatados. Fíjese todo lo que implica el que nosotros prestemos atención al consejo del Señor Dios Todopoderoso. Comienza a arrancar las páginas de ese libro mal escrito por tu culpa, por tu responsabilidad, y comienza a escribir cosas buenas. ¿Para qué? Para que cambies tus últimos días en esta tierra. ¿Tú quieres morir a corta edad? Pregunto. Dios no quiere eso. Pero los jóvenes están siendo arrancados de esta tierra. ¿Por qué? Rebeldía hacia Dios primeramente. Hacia Dios. Porque están rebeldes contra Dios, no quieren saber nada de Dios. Pero quieren vivir. Le pregunto, iglesia, ¿cuánto tiempo van a vivir así? ¿Qué les espera? La muerte, eso es lo más seguro. No llegarán a 20 años. No porque lo digo yo, está establecido en la Biblia. Honra padre y madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Si haces lo contrario, tu destino final será triste, lamentable y terrible. Porque morirás sin Cristo, sin salvación. Pero la gente no cree. La gente está como que si nada está pasando. Y Dios nada más está observando. ¿Qué vamos a decidir? ¿Qué vamos a hacer para que todo cambie? Vamos a leer Jeremías 29:11. ¿A cuántos Dios nos está hablando en esta tarde, en este lugar? ¿Cuántos estamos diciendo, vértale, Señor? Así es. Yo he estado actuando incorrectamente. He estado haciendo las cosas mal. Lo comprendo, lo entiendo. Pero aparte de eso, sé que debo tomar una decisión de vida o muerte. Porque en eso radica todo. 29:11. Estamos allí. Fíjense lo que nos dice el Señor. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de guerra, de aflicción, de agonía, de amargura. No, de paz y no de mal, para daros el fin
¿qué esperáis? ¿Qué fin esperamos? Pastora, yo espero que mi final en esta tierra sea chévere, de bendición, de larga vida, que yo muera de viejito tranquilo en una cama, con mis nietos alrededor, mis hijos, que allí en la hora de mi muerte yo solamente esté recordando lo que trabajé para ti, que entregué mi vida para ti, que hice las cosas correctamente, que me aparté de lo malo, que me arrepentí las veces que pegué, te busqué de verdad, genuinamente. Eso es lo que esperamos cada uno, ¿sí o no? Pero no lo contrario. Estar muriendo en una cama y estar recordando toda la iniquidad que se cometió en vida, cuando tenías salud, todas las drogas, el alcohol que le metiste al cuerpo, la prostitución, la homosexualidad, el lesbianismo, el adulterio, la fornicación que hiciste a diestra y a siniestra, las mentiras, el robo. ¿Cuántos estamos aquí? Eso es lo que se recuerda en el momento que la persona que está muriendo allí no se arrepintió en vida, no buscó a Dios, no buscó cambiar su vida. Eso es lo que va a comenzar a recordar. Va a querer pedir perdón y ni siquiera va a poder hablar. ¿Cuántos estamos aquí? Allí sí va a querer buscar a las personas a las que le hizo daño y ya no puede ni levantarse ni valerse por sí mismo. ¿Cuántos estamos aquí? Allí es donde se aprieta la cosa. Estar pensando, ya estoy cerca de pasar a la eternidad y sé que no voy a ver a Dios, porque mi corazón fue malo, todo el tiempo estuvo lleno de maldad, de intriga, de perversidad. Fui un impío en esta tierra, no me importó nada, nunca me importó Dios. Ahora sé que a Dios tampoco le importo yo, porque yo forjé mi destino. Él me aconsejó en vida, cuando yo estaba bien, que hiciera lo bueno, lo correcto, que me alejara de lo malo, del pecado, que le buscara. Muchas veces me llamó, pero le di la espalda. Y ahora no hay nada que hacer. Esa va a ser la situación. Entonces tendrás un destino muy triste y sin propósito. Qué lamentable. Haber perdido el tiempo en esta tierra. Que Dios te haya dado 20, 30, 70, 80, 100 años y no aprovechaste la oportunidad de vida que Él te dio. Que no hayas cumplido lo que Él te entregó en tus manos. ¿Qué don te entregó para servirle? Que lo tienes escondido, sin importarte nada. Porque hay mucha gente caminando así. ¿Será que llegó el momento de que Dios comience a tomar decisiones porque te ve que tú no las tomas? ¿Será eso? Dios no tiene pensamientos de mal, sino de paz. ¿Para qué? Para que eso que tú sueñas y anhelas alcanzar en los últimos días de tu vida, lo logres. Que muramos, pero satisfechos, ¿verdad que sí? Muramos tranquilos, con una conciencia relajada, que siempre vivimos para Dios. Que ese sea el resultado, las consecuencias de buscar a Cristo. Que sean cosas positivas, las que te persigan y te alcancen siempre. Que disfrutes la vida en esta tierra, pero en Dios. No hace falta que te revuelques en el pecado para ser feliz. No hace falta. Lo que sí siempre hará falta será Jesucristo para vivir tranquilo y en paz.